¿Qué tal, chicas? Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas. Obviamente acá debe haber viejas de lo de Jan y Demet. Así que vamos a empezar por las que tengo, que generalmente me llevan un montón de tiempo, ¿no? Hacerlas. Pero vamos a poner... La pregunta es por qué se peleó con Jan con Chilemi. Vamos a empezar con esto, a ver qué nos dicen y después seguiremos viendo qué pasa. Siempre me olvido que si les gusta el video, que me den like, se suscriban y le tocan a la campanita y se suscriban al canal. Y si le dan like también me ayudan un montón. Otra de las cosas que me dijo otra chica es que parece ser que lo de Ruth Wood, que era el estilista de ella, es que salió, que yo lo dije, yo ya no me acuerdo, disculpen, pero no me acuerdo los nombres ni nada, es que salió a la luz que parece que fue a comprar cosas a nombre de ella y bueno, y parece que ella puso una denuncia. Esto es lo que me contaron, ¿no? Vamos a ver, vamos a concentrarnos a ver qué pasó con el chino. A ver qué nos dicen. Vamos a ver. Su cabeza tiene un hombre. Hay dos hombres. Bueno, acá hay cuestiones de trabajo, ¿eh? Cuestiones, sí, de trabajo, de muchas cosas que se dijeron. Espérenme, que quiero ver un poco más. Creo que esta relación está mal. Prácticamente sin retorno. Pero estaba viendo unas cosas, quería ver unas cositas antes de esto. Sí, a ver. Acá hay dos hombres. Uno, evidentemente, que es el con el que ella está. Y otro que tiene en la que evidentemente en un momento tuvo la cabeza, calculo que debe ser él. Lo tiene todavía en la cabeza. Acá hay temas por ahí de dinero, también hay temas familiares, de trabajo. Acá hay una noticia que es media secreta. Está media trabado esta historia. Pero pienso que tiene mucho que ver el tema de la familia de ella. Puede ser su marido, su pareja, lo que sea. Y también por ahí una fama que ella quería seguir sosteniendo en el tiempo con todo esto, y medio como que se cortó. A ver, para mí ellos no se llevaron bien nunca. Yo eso lo vi desde un primer momento, pero quiero ver con las demás cartas qué es lo que pasó, a ver si me cuentan más detalles. Pero me sale muy, muy lo familiar ahí, no sé qué pasó. Con ella, no él. Cuatro de bastos. No voy a dejar este cuatro de bastos. Ay, discúlpenme.
parece que ella quería alcanzar un estatus que no alcanzó aparte de todo. Me da la impresión esa. Que ahora después me hicieron la pregunta si ella las copiaba de Met. Bueno, después lo vamos a ver. Las de Bastos, trabajo. Yo puedo, la verdad es que yo creo que ella sí tenía un interés hacia él. Qué cartitas bastante feas. A ver, vamos a empezar. Acá hubo un problema de trabajo, sin lugar a dudas. Por ahí ella quería llegar a un lugar, por ahí no llegó, recibió críticas. Sí, este trabajo, este proyecto, que por ahí recibió muchísimas críticas. Por otro lado, acá yo estoy viendo una especie de, no, una especie no, es una traición, o sea, cosas que no están claras, pueden ser hasta estafas, todo ese tipo de cosas. ¿Con qué me lo marca? Me lo está marcando, está bien, acá hay un 3 de corazones, que es un corazón herido, ¿no? Pero también me lo está marcando con el trabajo. Algo que por ahí no funcionó, pero también está con las copas, o sea, acá hay un 5 de copas. Tal vez ella se hizo ilusiones con él que no fueron correspondidas. Y pareciera que sí. Quiero clarificar este 2 de copas. Plata. Acá también hay plata de por medio. Y el 7 de espadas. Loco. Bueno, yo creo que hubo un poco de todo. Puedo hacer algo que no fue correspondido. Hay cosas de trabajo acá también, hay cosas familiares también. Pero más allá de todo, acá hay un contrato firmado. Que puede ser que no tenga ganas de hacer, es muy probable. Ahora le vamos a preguntar, es más que probable. Acá es un trabajo, en realidad, que no dio los resultados esperados. Con muchas críticas este proyecto. Bueno, acá evidentemente hay cuestiones por ahí de contratos, familiares. Que es como que se vino todo al carajo, por decirlo de una manera. Me queda la justicia acá. La verdad es que yo veo una mezcla de todo. Veo una mezcla de cosas de familia de ella. De por ahí un amor o algo que ella quería tener con él no correspondido. Algo que tuvo muchas críticas, pero sigue habiendo un contrato ahí. Me gustaría ponerlo a aclarar un poco mejor.
trabajo, diferencias de trabajo, modos bandos, algo que se queda ahí quieto. A ver hacia dónde va esa rueda. Bueno, este proyecto. Ella está en llamas con todo esto, ¿eh? Wow. Sí, acá se pelearon feo, se pelearon por... Hay varias cuestiones, sobre todo por el tema de trabajo. Acá se pelearon. Peleas bastante fuertes. Acá hay un contrato otra vez que me está marcando. Para mí ese contrato hay que ver ahora. Si es que va a haber una segunda parte o no va a haber una segunda parte. Pareciera como que ese contrato está y como que lo van a llamar para ver una segunda parte. No por ahora, pero otra vez este 7 de espadas con el as de oro, con el as de copas. Ella me parece que se hizo ilusiones con algo que no que no iba a pasar. A ver, ella es una persona que está con otra persona. No sé si las cosas con otra persona están muy bien, que digamos. Parecieran que no. Pero, sí, acá me marca de vuelta este contrato como que está firmado, como que se va a tener que hacer algo. Por más que no se quiera, esto no es no querer. Ahora lo voy a preguntar con las otras cartas. Acá yo creo que con la pareja de ella está todo mal, pero ella creo que por ahí tuvo expectativas con él, amorosas, que no se cumplieron. Más allá de diferencias en el trabajo, que no se llevaban bien, acá lo está marcando bastante clarito, clarito. Si el hermano de ella tuvo algún tipo de negocios con él, la verdad es que no me acuerdo ni cómo se llama el hermano, vamos a preguntar. A ver, ¿cómo explicarlo? A ella le hubiera gustado estar por ahí, porque se me vino la imagen ahora, del brazo de él paseándose por todos lados como si fuera la estrella del año o como si él, lucirlo a él como su pareja. Sabemos todos que ella está con otra persona. Que las cosas no están bien, evidentemente no. Pero le hubiera gustado por ahí tener otro tipo de relación y que eso se viera en todas las revistas, en todo el mundo. Y lo digo ahora porque es la imagen que a mí se me vino en este preciso instante, ¿no? Vamos a ver si el hermano tiene que ver con todo esto. Familia, acá hay. Bueno, está el tema de las redes. Puede ser que el hermano haya tenido algún tipo de injerencia en ese contrato. Sí, es muy probable. Pero evidentemente por ahí no sacó lo que quería sacar. Esto es así. ¿Por qué? Porque la cosa no anduvo, porque... A ver, vamos a mirar un poquito más. Sí, pero no es culpa de Jan, sino que acá hay cosas que no anduvieron y cosas que, a ver, no le cumplió la propia familia. Esto es así. Pero bueno, el tema de la prensa también sirve, ¿no? Hacer escándalo y todo ese tipo de cosas.
Pero bueno, que hay familia y familia. Y acá por ahí es un dinero que recibió que no era el esperado por él, por ahí. Y acá se notan las peleas, ¿no? Que hay y todo. Qué sé yo, vamos a ver si John va a ser la segunda temporada de Viola como el mare. Ah, me preguntaban si ella se quiere copiar. Realmente lo hacemos ahora. Primero vamos a preguntar si John quiere hacer la segunda temporada de Viola como el mare. Salieron dos. Bueno, claramente no la quiere hacer. Pero claramente acá hay algo firmado también. ¿Cómo que lo van a llamar? El tema es que si él no quiere saber nada. Igualmente este proyecto por ahora está parado. Yo creo que sí existe un contrato. Ahora, que si va a haber una segunda temporada, yo digo que por ahora está parado, lo vamos a volver a ver. Se va a hacer. Y parecería que no por ahora. O sea, esto parece como que por ahora está muy cortado. Acá hay muchísima mala onda, muchísimos conflictos, demasiados. Pero lo cierto es que también hay algo que está ahí pendiente, de una forma contractual. O sea, que no quiere él, no quiere. No quiere. Bajo ningún punto de vista quiere hacer eso. Pero bueno, es lo que hay. O sea, veremos. Eso está parado por ahora. Hay muchísimos problemas. La pregunta es si ella quería parecer a Demet, si la copiaba a Demet en la Chilemi, ¿no? Si trataba de copiar a Demet en su forma de actuar. Un sí más grande no puede haber, creo yo. Y encima, sí, o sea, esto es un sí rotundo. Aparte, acá está la envidia que por ahí le tiene ella como mujer o como actriz. Es como que actuando de esa manera ella es como que se quería ganar a Jan. Creo que no pudo haber. Mira, agarro las cartas y la carta que agarre, carta que me marca quilombo, perdón, conflicto. Creo que lo peor que pudo hacer, porque ella tendría que haber sido ella y no. Y si hay algo que le molestó, creo que a él es eso, que se quiera copiar a ella. Bueno, la otra pregunta es si al quitar las fotos de Viola como fue una forma de pedirle disculpas a Demet. Una forma de Jan de pedirle disculpas a ella. Bueno, eso. Bueno, esta es una carta de la templanza. Es una carta de sí, de pedir realmente disculpas.
de una forma por ahí oculta, que ellos dos saben precisamente cómo comunicarse. Sí, es una forma, acá está el Papa también, es hacer las cosas por ahí en forma correcta. Es una forma oculta, yo creo que ellos se conocen bastante bien, o sea, es una forma de comunicarse que ellos tienen, sí, es una forma de pedir disculpas. El haber sacado toda... Ellos a veces no necesitan palabras para comunicarse, se comunican de otra manera. Bueno, a ver, la finalización del contrato con Dileta, ya eso lo habíamos visto la vez pasada, pero vamos a mirar, lo vamos a volver a ver. A ver. Bueno, me salieron dos. Esto es un contrato que ya estaba de antes. Otra vez dos. Aquí, no, debe ser la humedad. Acá hay unos conflictitos por dinero, obviamente. Se quiere sacar la mayor cantidad de dinero, pero realmente creo que esto sí se va a finalizar. A ver, un poquito más. Sí, este contrato sí se finaliza y acá está. Acá está. Más allá de todo nos está hablando de por ahí cosas por plata, cosas ocultas que se hicieron. Por ahí cosas que no estaban muy buenas. Vamos a preguntarlo con estas. Yo creo que sí. Como salió todo esto, así enseguida, creería que sí. Que está pronto a finalizar. Salió muy derechito, muy derechito esto. Bueno, esta es la otra pregunta. Después, la vez pasada yo hablé de la mamá y me dijeron, bueno, toda así no tiene buena relación. Bueno, pero hay algo que es que parece ser que la madre cuando se fue para Italia se dejó convencer por gente, manager, hasta el padre, para que él no se casara, no estuviera con nadie por la carrera. Entonces, dicho esto, si la mamá de Jean le pidió disculpas a Daniel. Y acá no estoy diciendo que la quiera o que no la quiera, sino que ella actuó en base a lo que le dijeron que era lo mejor para el hijo. Yo creo que sí le pidió disculpas. Y sabe que actuó mal,
que, o sea, fue engañada. Fue engañada por una persona. Acá. No, no, yo no estoy diciendo que no la quiere, ni muchísimo menos. Sí creo que le pidió disculpas y que fue engañada por una persona. Ahora el padre es otra historia. Vamos a preguntar si el padre sabía del contrato de Dilek o fue engañado por el manager, ¿no? A ver, yo vuelvo a repetir, creo que este hombre es lo mismo, o sea, fue manipulado, fue deslumbrado por, por alguien que le dijo, no es que él sabía de todos los pormenores de ese contrato, o sea, de todas las cosas bajo cuerda ocultas que habían de ese contrato. Creo que se dejó deslumbrar por un montón de cosas. Acá yo veo por ahí managers o gente cercana a él que puso las condiciones y sí son los que sabían precisamente todo. Acá sale el contrato fraudulento. Hay que ver cómo está también de salud esta persona, ¿no? El padre. Yo no sé si él está metido en algún centro de rehabilitación o tipo geriátrico, centro de rehabilitación con, ¿cómo es que se llama? Con psiquiatría también, o sea, un poquito de todo. Ahí anda, no anda muy estable por ahí. Por ahí entra y sale. Bueno, la otra pregunta es que, bueno, se va a dar la mariposa de oro Pantene. Si Demet va a ganar, ¿no? Creo que es Entre el mundo y yo, la novela. Yo la verdad que acá voy a ver qué es lo que me dicen las cartas, porque siempre para mí, yo digo, cuando una persona gana o no, cuando puedo comparar con otras personas. Pero bueno, vamos a ver la tendencia. Entonces, hasta acá, la verdad que parecería que es un sí. Hasta acá parecería que es un sí. Vuelvo a repetir, no tengo contra qué comparar. Lo voy a volver a tirar, a ver qué me dicen. Sí, esto siempre es mejor hacerlo en forma comparativa, ¿no? La luna, el mundo, el sol, ella, el cáncer. Bueno, las cartas la verdad es que son buenas. O sea, si yo tengo que dar una tendencia, es una tendencia más un sí que un no, realmente. O sea, es como que pareciera que sí. Bueno, si la otra pregunta es si Jan se está llevando mejor con los compañeros del turco.
Son preguntas todas salteadas, ¿no? Pero bueno. A ver. A ver. Vamos a leer poquitas cartas acá. A ver. Están más tranquilas las cartas que el otro día. Tampoco es una cosa de locos. Le agarra sus ataquecitos a veces. Pero las veo mucho más tranquilas las cartas. Como si estuviera por ahí más contenido. En este mundo. Sí, mucho más tranquilas. Olvídense. Muchísimo. Si bien él tiene su carácter. Pero estaría un poco suavizado en estos momentos. Cuando le agarra, la agarra. Olvídense. Estaría un poco más tranquilo. Tampoco es que está muy abierto por ahí hacer amistades, sino que es más tranquilo veo. Vuelvo a repetir, no deja de tener su carácter, pero al otro día salió bastante más tranquilo. La historia, o sea, como que estuviera contenido. Eso es lo que me da la impresión, una contención. Bueno, la otra pregunta es si Demet va a anunciar un nuevo trabajo antes que termine el año. No es probable que sí. O sea, todavía eso está por verse. Acá está el anuncio, ¿eh? Acá está el anuncio. Todavía esto no está decidido cuándo, pero sí. Sí, acá hay un anuncio. Yo creo que están viendo de qué manera anunciar esto. Voy a volverlo a tirar. Bueno, otra vez me sale esto. Es algo como un proyecto ya de antes, pareciera. Porque el ermitaño es algo viejo, de antes. Justicia, otra vez la luna. Creo que todavía es algo que está oculto. Sí, pareciera como que sí, ¿eh? Encima acá me queda esto, ¿no? Podría ser fin de año, uno. Está bien, a nosotros el sol estamos acá, pero allá están en invierno. Pero esto podría ser fin de año. Y acá se está esperando el momento, todavía hay algo que está oculto. Pero todas las cartas que realmente que me salen son positivas. Parecería como que sí, que va a anunciar algo. La otra es si va a haber una segunda temporada de Entre el Mundo y Yo.
Porque no sé qué, parece que ella termina diciendo que se va a vivir a París, qué sé yo, no sé. Vamos a preguntar. ¿Habrá una segunda temporada? No sé si es una novela o una serie. Vamos a poner Entre el mundo y yo, listo. Bueno. Parecería como que sí. Las cartas me estarían diciendo como que sí. Que va a haber una segunda temporada. Si se va a filmar en Francia, vamos a preguntar, ¿se filmará en Francia? Uno, dos, tres, cuatro. Todavía no se sabe eso, me parece. Está por decidir. Yo no voy a decir que no, pero no veo que por ahí se filmen en Francia. Vamos a preguntar con esto. Que todavía por ahí no está decidido. Bueno, no se dio vuelta, pero asomó ahí el sol. No, está por decidirse esto. Hay que ver también los costos. Esto puede ser que sí, porque también puede ser un viaje al exterior, pero todavía esto está parado. Hay probabilidades de que sea así, sí, porque acá también me está marcando un viaje. Pero bueno, no es ya tampoco esto. Bueno, la otra que me habían preguntado es si Ogusan está enamorado de una persona que Demet conoce. Vamos a preguntar. Aparentemente pareciera ser algo secreto con una persona de su trabajo, pero me parece que no es correspondido. Sí, no. Sí, acá está enamorado, pero no es correspondido. ¿Ella sabe? Sí, totalmente, lo sabe. No, lamentablemente no es correspondido. Yo creo que es una persona con la que él trabaja o trabajó en algún momento. Sí, lo conoce ella, pero es un amor que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, a ver, perdón, que tengo un lío de cosas. La salud de él, podemos ver cómo está. Voy a agarrar voy a agarrar estas. Vamos a sacar el árbol.
Linda, o sea, aparentemente, por lo que me está marcando ahora, va bien, va mejorando. Tiene noticias lindas para él. Es como que tiene noticias esperanzadoras, como que encontró la llave. O sea, esto es algo secreto, ojo. Sí, yo digo que debería por ahí visitar a otro especialista, pero creo que por ahí el sufrimiento ya después esto se termina. Sí, es bien, que es algo que ¿cómo es que se llama? Que es crónico para él. Pero a él se lo ve bastante bien, está el corazón acá. A ver. Bueno, hay cosas que él se va a tener que cuidar siempre. Esto es así. Eh, Se va a tener que cuidar de sus huesos, de la parte por ahí, yo que dije, la que procesa líquidos, eh, los ojos también. Los ojos es un tema que ya creo que lo tiene él y se va a tener que cuidar siempre. Hay cosas que él se va a tener que cuidar siempre. Pero realmente lo veo bastante bien, como lo vimos la última vez. Bueno, esto de cumpleaños lo respondí la vez pasada. Bueno, las de amor la hice. Ah, esta está buena. Si él va a volver a vivir en Turquía y si tendrá trabajo ahí. A ver, ya volverá a vivir en Turquía. No digo ahora, en algún momento. Yo diría que por ahora no es que lo veo viviendo ahí permanentemente, sino como que está yendo y viniendo, puede ir y venir. No sé si no me está mostrando que se va a establecer ahí, sí, que va a ir y venir. Y si va a tener trabajo ahí, en Turquía. Bueno, después de los malos momentos, lógicamente, sí va a tener trabajo. Algunos trabajos le van a salir, otros por ahí se le van a cortar, pero sí, obviamente que va a tenerlos. Sí, sí, totalmente. Va a tener trabajo. Sí, sí, sí. No lo veo viviendo en Turquía todo el tiempo. Voy a preguntar. Si la pregunta es permanentemente. No, no lo veo viviendo permanentemente. Yo lo veo más que nada yendo y viniendo. La verdad, es eso. No por lo menos por ahora. No tiene esa decisión, creo que ni pensada.
sí va a volver a tener trabajo. O sea, y aparte yo creo que totalmente, que la que lo va a ayudar mucho es ella, también, en ese aspecto. O sea, sí, sí que va a volver a tener más trabajo. Total y absolutamente sí. Acá está el trabajo y está el carro. Sí, 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 sí. Yo no me acuerdo si yo respondí esta. Si Faruk tuvo algo que ver en el falso matrimonio de Demet. A ver. Gente, si esto se lo responde, es un sí recontra grande. En el falso matrimonio, sí, tuvo que ver. Tuvo que ver. O sea, hay cosas que salen recontra derechitas. A ver. Otras preguntas, porque ya me estoy yendo con el tiempo. Se me hace eterno. Perdón, creo que la mayoría ya la hice. Había una que me habían hecho de la habitación, no me acuerdo cuánto, y no la encuentro. Ay, perdón. La voy a tener que dejar para después. Porque la verdad no la encuentro, yo la había anotado. Ah, ah, ah. Perdón, es que tengo un lío bárbaro. La mayoría de algunas que las respondí. Bueno, esa de la habitación, perdón, pero la voy a tener que volver a escribir porque no la encuentro. No la encuentro, no me acuerdo cómo era la pregunta también. Bueno, y la otra pregunta es la última. Si, bueno, él podrá reencauzar los factores negativos de su vida y tener gente confiable que lo acompañe, ¿no? Ya. Yo creo que sí. El tema es que, bueno, es lo que salió el otro día, el colgado todavía tiene un tiempo. Se le queda el sol acá, o sea que sí, yo creo que sí. Acá me está hablando de toda la gente negativa que hubo, tóxica, para acá abajo sobre todo. Que obviamente sí, todavía tiene un tiempo por hacer cosas y rever cosas dentro del mismo. El sol me estaría indicando que en un futuro, si él se pone a trabajar en serio sobre su persona, sí se va a reencauzar. Sobre todo si está cerca de ella. Cuando está cerca de ella es como que las cosas, él está mucho más tranqui.
Mm, y acá hay muchas cartas, muchas cosas, combinaciones que me indican como que ellos se comunican mucho, se ven, o sea, tienen una comunicación. Es como que hay un entendimiento por ahí más allá de las palabras. Pero yo creo que se ven y están juntos. Cuando pueden, lógicamente. Entonces en esos momentos es como que él se tranquiliza bastante. Y después, no sé, ahora lo vamos a cortar acá y cualquier cosa me hacen más preguntas y las que ya hice las voy tachando porque si no ya tengo un matete bárbaro. Bueno, un besito.